Buenos días, bienvenidos a nombre de Canaco La Paz. Les damos la bienvenida a la videoconferencia informativa del día de hoy, que es el nuevo sistema laboral. Agradecemos enormemente a Estratego Firma, que nos ha apoyado con muchos temas informativos de interés para nuestros afiliados y público en general, y este año nos apoyará con el primer tema del día de hoy. Me da mucho gusto presentar al licenciado Néstor Daniel González Salas. Él es coordinador nacional de litigio en Estratego Firma. Es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara con más de 7 años de experiencia como postulante en litigio, especializado en materia laboral, burocrática y amparo. Actualmente como encargado del área de litigio a nivel nacional en Estratego Firma, dando seguimiento a las demandas laborales de los clientes, representando a patrones, tanto en áreas de servicio, comercio, servidores públicos, entre otros. Cuenta con diversos cursos afines a la materia laboral. Voy a mencionar algunos porque sé que tiene una amplia experiencia. El tema de sensibilización para la reforma laboral, impartido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Jornada sobre carrera judicial en el nuevo sistema de justicia laboral, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La implementación de la reforma laboral, del nuevo enfoque de derechos humanos, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, licenciado, por apoyarnos con este tema. Adelante, le doy el uso de la voz. Muchas gracias, buen día a todos. Un saludo a todos los que nos acompañan. Para mí es un placer acompañarlos este día para impartir un poco del conocimiento que se tiene. Espero sea de utilidad para todos ustedes. Cualquier duda, cualquier comentario, con gusto bien recibido. Vamos a iniciar con la presentación. Y pues como ya saben todos los asistentes, vamos a hablar el día de hoy sobre el nuevo sistema laboral. Todo esto, pues como ya muchos saben, parte de las reformas laborales que se han tenido a partir de mayo del 2019, ¿no? Obviamente con este compromiso que tenemos que se tiene a nivel nacional para cumplir ciertos compromisos nacionales e internacionales, ¿no? Y bueno, pues sin más por agregar, vamos a iniciar con esto. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, partiendo que estamos hablando de una reforma laboral, como ya lo mencioné, del 1 de mayo del 2019, fecha en que fue publicada. Dicha reforma tiene varios cambios para el patrón. Tanto el patrón como las personas que operan el sistema, ¿no? Digamos, postulantes, abogados, toda aquella persona que se ve involucrada con el derecho laboral. Partiendo de mayo del 2019 tenemos ciertos cambios trascendentes, algunos no tanto, pero entre algunos de los que están contemplados en esta reforma tenemos el nuevo proceso de juicio, que como bien lo establece la ley, ahora cambia ya para ser impartido por los tribunales laborales, que es el punto 2 que tengo aquí señalado, que ya parten del Poder Judicial federal o estatal, depende del ámbito de su competencia, ¿no? Ya las juntas locales o juntas federales de conciliación desaparecen. Esto entre comillas, ahorita lo vamos a tocar más a fondo. Se crea el Centro de Conciliación y Registro Laboral, criterios de jurisprudencia que ya existían con anticipación, que para los que no son abogados, pues el criterio de jurisprudencia como tal son interpretaciones que los altos tribunales hacen sobre algunas lagunas o ambigüedades que tiene la propia legislación laboral, ¿no? O cualquier legislación a nivel nacional. Entonces, estos criterios los hacen ley, los ponen dentro del marco normativo de la Ley Federal del Trabajo. Algún otro aspecto como libertad y democracia sindical, la etapa prejudicial obligatoria, que también lo vamos a tocar a detalle, es un aspecto importante, y el uso de tecnologías de la información. Entonces, vamos avanzando con esto. Primeramente, vamos a hablar sobre la creación de las autoridades laborales a partir de esta reforma del 2019. Una vez que se aprueba, se publica y cobra vigencia la propia reforma, se crean 3 autoridades fundamentales para el ejercicio de esta nueva realidad laboral.
El primero es el Tribunal Laboral, que como ya se los comentaba, está a cargo de un juez y es el encargado de desahogar los conflictos laborales que obviamente dependen ya directamente de la estructura del Poder Judicial y no como las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Que como sabemos dependían del Poder Ejecutivo. Entonces, ya es un cambio relevante para efectos de la impartición de justicia y actúan como autoridades jurisdiccionales. Aunado a ello, se crea el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Este centro es el encargado de la etapa prejudicial, que ahorita lo comentaba, y funciona también como autoridad registral para efectos de temas colectivos, aspectos sindicales, que en esta sesión no vamos a entrar muy a fondo porque es tan amplio el tema, tantos aspectos que cubrir, que finalmente el día de mañana se va a impartir otra conferencia al respecto con 2 abogadas de la firma, que ya los estaré invitando para que se puedan conectar también. Pero bueno, este centro, lo que yo me voy a enfocar es hablar sobre la etapa prejudicial. Y otra autoridad que se crea es el Consejo de Coordinación, con un nombre un poquito largo, pero el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma al nuevo sistema de justicia laboral. ¿Para qué se crea? Pues simplemente nace con el fin de que se materialice de forma correcta, sin invadir obviamente las competencias de cada autoridad estatal o federal, ¿no? Simplemente ellos van a apoyar en la coordinación, como su propio nombre lo establece, en la creación de los tribunales, de los centros de conciliación, que todo vaya homologado, ¿no? Para ir avanzando en cada etapa según el estado que corresponde. Pasando entonces, y una vez expuesto lo relativo a las autoridades que se crean, los aspectos generales, vamos a hablar ahora ya un poquito más específico, por así decirlo, del procedimiento laboral, que también lo vamos a ver a un nivel macro, no podemos entrar a detalle porque nos tomaría todo un diplomado completo, ¿no? Pero vamos a ver los aspectos generales del procedimiento laboral. Primeramente, recordar aspectos que no se modificaron, salvo el último punto que señalo aquí, pues son 60 días que se tienen en cuanto a términos procesales para que se demande algún tipo de despido injustificado, 1 año para reclamar prestaciones no pagadas, 5 años para que el IMSS haga valer multa, recargos y actualizaciones. Y este último punto, obviamente estos son los términos generales, lo más común. Hay algunos otros que se consideran por la propia ley federal, que ya existían previo a la reforma, pero señalo, digamos, los más importantes, ¿no? Aquí el importante que me gustó poner para resaltar, que sea de su conocimiento, es que ahora con este procedimiento prejudicial, fuera del tribunal, es decir, separado de la autoridad que va a resolver un conflicto, en el centro de conciliación se tiene que hacer una petición para buscar terminar con un conflicto laboral previo a una demanda. Obviamente, dentro del término que señala la propia ley de 60 días, por ejemplo, transcurren a partir del despido o del que el trabajador se considera despedido. Pero cuando se hace esta solicitud ante el centro de conciliación, se interrumpe este plazo para que pueda demandar. Es decir, lo presentas al día 5 después de que te despidieron, se interrumpe tu tiempo, si no se logra conciliar, ahora ya puedes presentar una demanda y todavía te quedan 55 días. Esto de forma general es un aspecto que sí cambió. Entonces, pasamos ya, una vez vistos los términos, en caso de recibir un citatorio de una autoridad laboral, ¿qué hacer? Pues bueno, para esto, primero hay que diferenciar entre un citatorio y una demanda. Recordemos que ya con la reforma laboral va a existir una autoridad encargada de la etapa prejudicial, que es el centro de conciliación, y además está la autoridad que resuelve conflictos. Estamos hablando del tribunal laboral. Entonces hay que diferenciar si la notificación que se está realizando al patrón es un simple citatorio, por decirlo simple, porque ahora resulta ser un poquito más complejo en beneficio de ambas partes, y la demanda, que en este caso ya sería un proceso. Que si bien lo comenté hace un momento, la etapa prejudicial es obligatoria, hay algunas excepciones a la regla, que también las vamos a tocar más adelante, pero ese es el paso 1 para el patrón, ¿no? Identificar. Vamos a identificar y de inmediato pues, hacerle el conocimiento a su abogado para que le dé la atención correspondiente. 2. Una vez hecho esto, se tiene que ubicar la fecha programada, ya sea audiencia o sea una cita conciliatoria. Parece que las autoridades ahorita sí van en serio, están buscando hacer su trabajo,
en donde las citas conciliatorias, si no se asiste, sí pueden hacer acreedores a una sanción económica para la parte que no asista al desahogo de esta cita, porque previamente ya existían los medios de apremio, difícilmente los hacían valer. Ahora las autoridades nuevas, creadas, con el ánimo de hacer cumplir la ley y pues estar ante cobrar vigencia y hacer realidad este nuevo paradigma laboral, pues están implementando todas las herramientas necesarias para que se cumplan, ¿no? Entonces, ubicar la fecha, tienen que revisarlo a detalle, tienen que comparecer el día que se les está señalando para poder cumplir con la propia normativa y buscar incluso, si es una cita conciliatoria, terminar con el conflicto previo a que inicie una demanda, que resultaría ser más cara a final de cuentas. Después habría que valorar los antecedentes del caso para verificar si es posible conciliar. Esto es muy importante, que poco se toma en consideración, donde el patrón dice, ¿sabes qué? Yo lo despedí porque hubo un tema complicado, un tema personal, y ya no lo quiero en mi empresa. Bueno, si realmente tienes elementos para determinar algún tipo de rescisión justificada y no quieres negociar, pues bueno, digamos que es viable, porque finalmente y desafortunadamente el empresario es el que siempre termina perdiendo con estos procesos, ¿no? No siempre el trabajador es la víctima, muchas veces resulta ser el patrón con el beneficio que le otorga la propia ley, pero bueno, se tiene que valorar los antecedentes, donde en la práctica muchas veces por a lo mejor 1,000 pesos, 3,000 pesos, hablando de sumas genéricas, no se puede negociar un asunto y resulta más caro llevar todo el proceso largo de una demanda hasta llegar a una sentencia, ahora sentencia, que llegar a negociar dentro del procedimiento prejudicial. Entonces es valorar los antecedentes para que su abogado vaya preparado y buscar que en esta primera cita conciliatoria termine el proceso y termine el conflicto, que finalmente ese es el espíritu del legislador, que el legislador le quiso dar cuando propusieron esta reforma laboral. Y 4, en caso de una demanda laboral, se debe preparar la defensa adecuada previo a la audiencia. Este punto es muy importante, donde todos los patrones deben de cobrar un poco de conciencia, por no decir que mucho. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las juntas laborales eran bastante lentas, su proceso era muy retrasado. Te notificaban el día de hoy y tenías hasta 3, 4, 5, 8, 9 meses para tu audiencia. Entonces tenías bastante tiempo, o su abogado tenía bastante tiempo para preparar la defensa laboral. Pero ahora ya no ocurre esto. El día que te notifican, comienza a correr un término, que ahorita lo vamos a ver, para que pueda contestar la demanda, ofrecer pruebas e incluso objetar las pruebas de la parte trabajadora. Entonces, es un tema bastante delicado, porque no obstante a tener que contestar en términos reducidos, ofrecer pruebas, obviamente para esto es recabar todos los documentos originales, lo que se va a presentar como medio probatorio, algún tipo de testimonial, todos los aspectos que se consideren según sea el caso específico. Bueno, pues además el hecho de recabar documentos habilitantes, como puede ser el instrumento notarial, documentos que acrediten la representación que se tiene dentro del proceso por parte del abogado defensor. Entonces, esto es importantísimo, punto 4, porque ya no se tienen los meses ni los años incluso para poder contestar. Antes pasaban hasta 2, 3 años para poder contestar demanda, porque la audiencia no se desahoga, porque no hay actos de notificación, porque la fecha estaba mal señalada. Aquí, con independencia de cualquier circunstancia, se debe de contestar. Entonces, este punto es muy importante. ¿Me ayudas con la siguiente? Pues ahora, hablando de los documentos que se necesitan para comparecer el procedimiento, también vamos a ir un poquito rápido, que no es tan relevante, pero sí es importante comentarlo. Como bien lo decía, hablándose de una persona moral demandada, debe de acreditar la personalidad o la representación que se tiene con un acta constitutiva de la razón social. Aquí dependerá si en el acta constitutiva viene el administrador general único, quien otorga facultades, o sea mediante un poder notarial, ¿no? Pudiera ser una u otra, carta poder simple para su abogado, o incluso si es apoderado también se pueden brincar este punto 3, dependiendo de cada asunto en particular, y un comprobante de domicilio de la fuente de trabajo. Recordemos que en materia laboral, el trabajador no está obligado a conocer el nombre de su patrón.
Simplemente puede señalar, yo trabajaba en X lugar, con domicilio ubicado en tal calle, con tal número, y con esto se trataría de identificar quién es el patrón o quién es el titular de esa fuente de trabajo. Entonces, con esto se acredita la titularidad de la fuente de trabajo. Pasando a persona física, es muy simple. Si el patrón es una persona física o el demandado, una carta poder simple firmada por la persona demandada y, en su caso, también un comprobante de domicilio. No hay más, esto es muy sencillo. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Igual les recuerdo que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano. Bueno, aquí hablando de acciones en materia laboral al reclamarse un despido. Bueno, las acciones principales que normalmente nos toca ver a los que postulamos en esta materia, pues es la reinstalación o la indemnización, que en sí vamos a ver más recurrentemente la indemnización más que antes. La reinstalación era también viable para buscar que sea reincorporada en sus labores, pero ahora cambian algunos aspectos con una figura que existe todavía dentro de las juntas de conciliación, cuando se ofrece la reinstalación dentro de un conflicto ya de demanda, se puede buscar revertir las cargas probatorias, es decir, que le corresponda al trabajador acreditar que su despido fue injustificado y no viceversa, como siempre ocurre, o en la mayoría de los casos, que el patrón deba acreditar que no fue despedido de forma injustificada. Entonces, aquí cambia un poquito. Ya es lo que comentaba al principio, donde ciertos criterios de jurisprudencia ahora los hacen ley, donde había algunos temas que finalmente estaban contemplados en interpretaciones de la Corte o de los tribunales colegiados y que ahora ya lo plasman para que no quede lugar a dudas. Entonces, las acciones más comunes sería la reinstalación, que sería reincorporar al trabajador o a la trabajadora en su mismo centro de trabajo bajo los mismos términos y condiciones, y en su caso, la indemnización, que consiste en el pago de 90 días de salario diario integrado, ¿no? Obviamente cada uno con su propio desglose de prestaciones extras o accesorias, como pudiera ser pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, algún tipo de bono, y ya pues aunado a esto, pues los salarios caídos que todos conocemos y que son un dolor de cabeza, ¿no? Ya pasando un poquito más al nuevo procedimiento laboral, tenemos algunos cambios trascendentales que ya lo comentaba previamente, como es la conciliación prejudicial, que será impartida y obligatoria. Será impartida por los centros especializados e imparciales y será obligatoria para las partes. Aquí ya no va a pasar que va el abogado del trabajador, verle la cara al apoderado del demandado, sin que el trabajador pueda mediar o pueda intervenir en esa negociación o en esa conciliación. Ahora ya no va a pasar así. El trabajador tiene que estar presente para buscar esta conciliación. ¿Qué pasaba también o qué pasa todavía con las juntas? Se hace un citatorio fuera de juicio, asiste el abogado del trabajador, asiste el patrón. Simplemente el abogado tiene intereses económicos, ¿no? Vamos a ser sinceros, así es esto, los abogados trabajan su profesión, de su dinero, pero muchas veces no se sensibilizan del caso en específico. Pudiera ser que el trabajador estaba pidiendo 10,000 pesos para terminar un asunto y el abogado del trabajador pide 100,000, el patrón le tenía autorizados para pagar 11,000, simplemente no se arregla, aunque se pudiera dar, porque el abogado no lo permite, porque lo ve simplemente como un negocio y no tratar de avanzar con este paradigma que yo les comento del nuevo sistema de impartición de justicia laboral, ¿no? Entonces, esta etapa es importante porque tiene que ir el trabajador personalmente. Ahora, con la etapa de judicialización, la justicia laboral será impartida por órganos del Poder Judicial, federal y local, respectivamente, como ya lo comentaba. Entonces, aquí tenemos un avance muy grande, porque finalmente van a separarse ya de todo este, pues por así decirlo, cáncer de las juntas de conciliación, donde finalmente hay funcionarios que evidentemente su labor la hacen muy bien, su desempeño es muy bueno, incluso hay juntas en general a nivel nacional que se desempeñan muy bien desde la etapa de conciliación hasta un laudo, pero hay otras juntas que simplemente sus procesos, a pesar de que es la misma ley, son ineficientes y hacen que sea todo más largo, ¿no? Entonces, ahora ya estamos ante un nuevo paradigma, vamos a ver cómo funciona a nivel nacional, vamos a ver las estadísticas
y pues esperemos que esto funcione un poquito más rápido, ¿no? Finalmente es la intención de la reforma. Ahora bien, ya pasamos directamente a lo que es el procedimiento de conciliación prejudicial. Bueno, características y pasos. Primero, como ya lo dije, es obligación agotarlo previo a la demanda. Se inicia con una solicitud que se presentará ya sea por escrito, vía electrónica o incluso por comparecencia, ¿no? Donde se citará a las partes para el desahogo de una audiencia conciliatoria. Para esto, se señalará una vez recibido, dentro del término de 15 días, para esta cita de conciliación. Una vez pasados estos 15 días y la fecha, pudiera ser incluso con la diferencia que puede ser con comparecencia de ambas partes. Va el trabajador, va el patrón, los dos venimos a someternos a una conciliación prejudicial porque queremos terminar con un conflicto que tenemos. La autoridad va a fungir como mediadora y aquí la fecha señalaría dentro del término de 5 días y no 15 como el punto anterior. ¿Qué pasa en caso de inasistencia? Bueno, en caso de inasistencia, como ya lo comentaba, se podrá hacer acreedor una sanción y se señalará nueva fecha. Esto podría ser un caso. Si ambas partes se presentan solo, se procederá a señalar, si ambas partes no se presentan, perdón, se procederá a señalar una nueva fecha en términos de 5 días. Esto con independencia de las sanciones que pudiera establecer el propio centro. Ya asistieron las partes, ya se dio el término. Si se llega a un convenio, el mismo será levantado en la actuación. Es decir, se levanta, aquí las partes llegan a un convenio donde se le paga tal cantidad y dan por terminada la relación de trabajo en X y Y circunstancia, ¿no? Podría ser un tema de despido injustificado, podría ser algún otro tema, ¿no? De pago de alguna prestación, pero simplemente aquí se levanta el convenio y queda fijo como si fuera una sentencia. En caso contrario de que no se llegue a una conciliación o a un convenio, el centro será el encargado de levantar una constancia, conocida como constancia de no conciliación. Este documento es importante para que tú, una vez que no pudiste conciliar un proceso, te vas ahora sí a una demanda, pero para la demanda tienes que acreditar que ya cubriste ese prerequisito, entre comillas, para poder llegar a una demanda. Tú debes de acreditar, ya fui a conciliar, pero no pude, entonces te presento mi demanda. Y aquí está mi demanda, aquí están mis pruebas, aquí está mi constancia. Y para adelante, ¿no? Esta constancia la levanta también el centro. Todo este proceso de conciliación prejudicial, según la Ley Federal del Trabajo, no deberá exceder de 45 días naturales. Habrá que ver cómo se sigue dando en la práctica, porque 45 días naturales parecen muchos, pero hablando de naturales, podría resultar que son muy pocos. En algunos tiempos en específico, ¿no? Periodos vacacionales o algún aspecto parecido. Pero bueno, vamos viendo cómo funciona esto más adelante. Les comentaba hace unos minutos sobre los casos de excepción al procedimiento prejudicial o para agotar este proceso. Estos casos de excepción, entre algunos otros, pues los más importantes, están contenidos en el artículo 785 ter de la misma Ley Federal del Trabajo, donde no están obligados a acudir ante el centro de conciliación, abrir esta etapa conciliatoria y después anexar la constancia de no conciliación a su demanda para la procedencia. Aquí no. Ocurre con titularidad, bueno, obviamente cuando hay conflictos entre una titularidad de contrato colectivo, impugnación de estatutos sindicales, aspectos de libertad sindical, discriminación de cualquier tipo. Aquí ahora sí que pues, por obvias razones, el hecho de una persona que fue discriminada tanto por preferencia sexual, por religión, por etnias, cualquier aspecto, no está obligado a verle la cara a su patrón para poder conciliar. Entonces también tiene cierto grado de lógica. Trabajo infantil, la trata laboral, trabajos forzados, designación de beneficiarios, que esto ocurre cuando algún trabajador llega a fallecer, la persona, esposa, esposo, hijos o cualquier otra persona, concubina, se considere que tiene mejor derecho como beneficiario o beneficiaria de las prestaciones laborales que quedaron pendientes de pagar al trabajador, bueno, también no es indispensable agotar esta etapa de prejudicial. Y también sobre aspectos de riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería, pago de prestaciones o reclamo de pago de prestaciones en especie
y accidentes de trabajo. Todo esto es el macro general, más de los casos de excepción más importantes para no acudir al procedimiento prejudicial. Es importante que se tome en consideración para el momento de que les llegue ese citatorio o demanda que yo ya bien les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, ya pasando, ahora sí, ya vimos la etapa prejudicial, ya vimos cuáles son los órganos o dependencias, autoridades laborales que tienen ciertas atribuciones, viendo los casos de excepción, ya pasamos, ahora sí, terminó el procedimiento prejudicial, no se pudo negociar, no se pudo llegar a un acuerdo, bueno, entramos directamente a la demanda. Entonces, ya dentro del proceso ordinario, tenemos que una vez que el trabajador, por conducto de su abogado, por sí mismo presentó su demanda, anexando lo necesario que ya platicamos, el tribunal, por conducto de un juez, que estará en las audiencias junto con el secretario encargado de aceptar los acuerdos, al presentar la demanda se deberá anexar constancia de no conciliación, que ya lo platicaba, y las pruebas. Una vez que está hecho esto, el tribunal recibe la demanda, acuerda que la tiene por recibida, ordena el emplazamiento, es decir, la notificación al patrón, en donde le dice, ¿sabes qué, patrón? Tienes 15 días para contestar lo que te están demandando. En esta contestación me vas a anexar los documentos con los que se acredite la personalidad con la que se comparece, es decir, la representación con la que acude su abogado, por ejemplo, o si es una persona física, igual la persona física o por conducto de su abogado, las pruebas que considere pertinentes para acreditar su dicho, ¿no? Ya sea que no te despedí, o que sí te pagué, o ambas, o que incluso sí te despedí, pero fue un despido justificado. Ya obviamente depende del caso específico, pero hay que anexar pruebas y objetar las pruebas de la parte contraria. ¿Qué me refiero con objetar? El por qué la prueba de la parte actora o del trabajador no es la idónea para acreditar lo que pretende, ¿no? O por qué el documento que está exhibiendo es falso, o por qué las firmas que está señalando en tal carta no corresponden al representante legal de la empresa. No sé, un sinfín de cuestiones que se tienen que acreditar, se tienen que buscar objetar, ya por conducto de su abogado, las personas que son abogados que están ahorita en la sesión, saben específicamente de qué estamos hablando. Pues obviamente ya es labor de cada apoderado o representante de la empresa tener su estrategia para buscar acreditar los hechos falsos del trabajador. Bueno, una vez pasado este término, en caso de que el patrón realice algún tipo de reconvención, igual para el público en general, la reconvención es lo conocido coloquialmente como una contrademanda, ¿no? Bueno, me demandas por un despido, pero tú me debes tal cantidad de dinero, entonces te reconvengo para que tú me pagues X cantidad. Y en caso de que exista esto, se le dará el término de 15 días al trabajador de nueva cuenta, ahora para que él conteste esta reconvención. Estamos hablando que todo este proceso hasta ahorita, todo es escrito. Hay, digamos, un poco de mito al respecto, donde dicen que la reforma laboral ya será oral, en su mayoría oral, y todo será frente a frente con el juez. La verdad es que no es cierto. Hay una etapa escrita, todo esto es escrito, en donde pues, simplemente las partes tienen que ir presentando sus documentos en la oficialía de partes de cada tribunal. Bueno, cuando no exista reconvención, el tribunal le dará vista al trabajador para que en 8 días presente su objeción de pruebas, ahora le tocaría a él, y en su caso haga uso de réplica, ¿no? Que también es por simple cuestión de trámite y procesal, donde será quien decida si está de acuerdo o no de acuerdo con lo que dice el patrón o el demandado, para decir, ¿sabes qué? Voy a hacer uso de réplica porque no es cierto lo que tú me estás diciendo, ¿no? Pasando la etapa, por consecuencia lógica, se pasa un tiempo para uso de contrarréplica por parte del patrón. También todo es por escrito, todo es mediante oficialía de partes. Y hasta aquí es el procedimiento ordinario en cuanto a la etapa escrita. Ahora ya pasaríamos a la siguiente etapa, que ya es la audiencia preliminar. La primera audiencia señalada, ahora sí oral, frente al juez, dentro de las instalaciones del tribunal. Misma audiencia que tendrá ciertos requisitos o ciertas características por etapas que se deben desahogar, ¿no? La primera es depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes. Es decir, si me hiciste valer alguna excepción de incompetencia, donde tú me dices que yo tribunal no soy competente, bueno, la voy a resolver ahorita.
Si dices que hay una excepción de prescripción, bueno, la voy a resolver ahorita. Voy a revisar todas estas excepciones dilatorias y ya determinaré lo necesario, ¿no? Una vez pasado este punto, se les da el uso de la voz a las partes, el abogado del trabajador o trabajadora y el abogado del patrón. ¿Para qué? Bueno, este punto es para que ambas partes señalen los hechos que consideran no son controvertidos. ¿Por qué o para qué es esta parte? Finalmente, el tribunal, por conducto del juez, debe de centrarse en lo que se considera un conflicto y una litis, un tema de controversia. Si ya el trabajador dijo que ganaba 400 pesos diarios y el patrón en su contestación dijo, efectivamente, ganaba 400 pesos diarios, es un hecho no controvertido. No hay motivo de buscar una litis o quién tiene la razón al respecto. Entonces, aquí será donde las partes digan, el salario no es un hecho controvertido, el inicio de la relación laboral no es un hecho controvertido, etcétera, ¿no? Obviamente ya cada asunto en particular, insisto, pero este es otro punto. Pasando esta etapa, pasarán a admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes. El tribunal va a decidir cuáles pruebas admite, cuáles pruebas no admite y el por qué. Obviamente tomando en consideración el motivo de la prueba, el origen que da y el objeto para el que se ofrece, aunado a las objeciones que hizo su parte contraria. Aquí nada más admite o desecha, nada más. Después va a citar para la audiencia de juicio, que es la audiencia número 2. En esta audiencia número 2, vamos a verla ahorita a detalle, pero aquí nada más dice, ok, ya terminamos. Ahora vamos a señalar fecha para la siguiente audiencia. Y finalmente, como dato adicional, pueden en esa misma audiencia resolver el recurso de reconsideración, mismo que será planteado por las partes, por los abogados, de manera oral, en el uso de la voz, solicitando autorización del juez, cuando considere que hay actos u omisiones del secretario instructor que va a acompañar al juez en todas las audiencias. Es decir, yo considero que hay un tema que está omitiendo o un acto que me está causando algún tipo de perjuicio. Bueno, entonces solicito el uso de la voz, planteo mi recurso en el momento y el juez deberá analizarlo y resolverlo en esa misma audiencia. Ahora sí pasamos a la siguiente audiencia. Se desarrolla de la siguiente forma. Las partes comparecen, como ya lo platiqué, por sí o por conducto de su apoderado. Si no llegaran a comparecer, se tendrá por consistidas de las actuaciones judiciales que en cada etapa sucedan. Es decir, si ya se dijo cuáles eran los hechos no controvertidos, pero tú consideras que sí era un hecho controvertido, ni modo, pues ya tendrás por consentido lo que se estableció en el acta, ¿no? Obviamente no está a capricho de las partes, el tribunal tendrá que analizar todas las manifestaciones, pero pudiera ser algún aspecto. Se examinarán las cuestiones relativas a la legitimación procesal y resolver las excepciones, como ya lo platiqué, hechos que no son motivo de controversia, y finalmente se fijará día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, que deberá efectuarse dentro del lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo respectivo. Si se fijan, desde la presentación de demanda tenemos ciertos términos procesales, 15 días, 10 días, 5 días, 20 días. En teoría, todo esto debería estar debidamente homologado con el actuar de la autoridad jurisdiccional para que los procesos sean muy cortos. Aquí terminaría nuestra primera audiencia, que para efectos prácticos, para la gente que hemos postulado ante las juntas de conciliación y arbitraje, estamos hablando que para llegar a este punto podría pasar hasta 1 año o 2 años. Entonces, aparentemente es muy bueno. Y ya pasaríamos entonces a la audiencia de juicio. Primero, la audiencia se desahogará con la comparecencia de las partes por sí o por medio de representantes. Igual que la primera, hay que tomar la comparecencia, a quién viene a representar. Segundo, si las partes no comparecen, se efectuará la audiencia con los elementos que se disponga en los autos, tal cual. Tercero, el juez contará con las más amplias facultades para conducir el procedimiento y dará cuenta de la presencia de las partes, incluyendo peritos, testigos, absolventes, algún tipo tercero, todo lo necesario para desahogar esta audiencia. Algo que omití comentar en la audiencia anterior, en la audiencia anterior, es que el tribunal deberá analizar y preparar lo necesario para el desahogo de esta audiencia de juicio.
¿Qué me refiero con preparar? Con el hecho de que si se ofreció algún tipo de documental en vía de informes donde una autoridad tiene que rendir información, bueno, que mande el oficio para que le responda previo a que llegue esta audiencia. Es un tema, ¿no? Si se señala algún tipo de perito, bueno, que mande un oficio para que el perito se presente. Todo lo necesario para que allí en esta audiencia de juicio estén presentes los testigos, los absolventes, los peritos, los documentales en vía de informes, todo lo necesario para que se desahogue. Y como punto 4, el juez analizará y calificará las pruebas que presenten las partes como supervenientes para admisión o desechamiento. ¿Qué es una prueba superveniente? Pues simplemente una prueba que nace de un hecho que no se conocía al momento de ofrecer sus pruebas dentro de la demanda o contestación respectivamente, ¿no? Un hecho novedoso, una prueba novedosa, simplemente. Y bueno, dicha audiencia se abrirá la fase para el desahogo de pruebas. Primero se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren preparadas. Recordemos que hablamos de preparar lo necesario para el desahogo de las pruebas. Primero procurando que se desahoguen las del trabajador o la parte actora y luego las del demandado. Si alguna de las pruebas admitidas no se encontrara debidamente preparada y estuviera a cargo de las partes, se declarará la decisión de la misma. Importante a todos los que son patrones. Al decir que no se encontrara debidamente preparada, hablando de una testimonial, por ejemplo, bueno, yo patrón os estoy ofreciendo 4 testigos que tienen que comparecer. Bueno, esos testigos tienen que ir a esta audiencia. Si no van, si no asisten, y está a cargo de ustedes, patrones o parte demandada, hacerlos presente, si no los llevaron, se tendrá por perdido el derecho a esta prueba. Muchas veces pasa y sigue pasando dentro de las juntas, donde las partes ofrecen testigos, donde ofrecen cierto tipo de pruebas, pero simplemente no los llevan. Bueno, pues entonces lo ideal o lo idóneo es que se le tenga por perdido el desahogo a esa prueba. Obviamente ya no vas a poder acreditar lo que tú pretendías con esas personas, con el testimonio o el dicho de esos testigos. Entonces, importante tomar en consideración que ya venía ocurriendo, pero igual sigue siendo de la misma manera dentro de esta nueva fase de audiencia. Y después, el juez deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba para que se identifique con cualquier documento oficial, ya sea un perito, ya sea una persona que llamen a una prueba confesional o llámese testigos, tienen que identificarse debidamente. Concluido el proceso de pruebas, el secretario del tribunal va a tener que realizar la certificación respectiva, donde ya terminó con el desahogo, y el juez dará el uso de la voz a las partes para que formulen de manera concisa y breve sus alegatos. Es decir, ¿por qué consideras que tú tienes la razón, trabajador? ¿Por qué consideras que tú tienes la razón, patrón? Aquí tendrán que hacer sus manifestaciones en el uso de la voz para que manifiesten lo que consideren prudente. Digamos que para tratar de convencer al juez. ¿Vale? Realizado que sean los alegatos, el tribunal declarará cerrada la etapa y emitirá sentencia en la misma audiencia. Ojo. Estamos hablando de un desahogo donde se ofrecen pruebas, asisten testigos, desahogan documentales, informes, periciales, obviamente con casos de excepción, pero se tendría que emitir una sentencia en el mismo momento que termina la audiencia. El juez tendrá que ir preparado para desahogarla, resolverla. Digamos que el término está muy cerrado. Cuando empezaban ese tipo de reformas en materia mercantil o en materia penal, era de, oye, ¿cómo te voy a emitir una sentencia una vez terminando? Tengo que analizar todo el contexto. Bueno, finalmente, el hecho de que todo esté concentrado en 2 audiencias es para que el juez esté sensibilizado del asunto, lo conozca a detalle y pueda resolver de la manera más concisa y breve posible. Esa es la intención y obviamente recorta los tiempos para que el proceso se haga más largo, ¿no? Aquí, si deshagamos todo dentro de los márgenes o parámetros normales que prevé la ley, pues a pesar de que el patrón llegue a perder un proceso por despido injustificado, ya no estaríamos en el supuesto de que estamos pagando 1 año de salarios caídos, 3 años de intereses, más todas las prestaciones que se vienen demandando, ¿no? Aquí ya no, la ventaja es eso, se termina, una vez sentenciado, si es que así fue, condenado, se llega a un pago que no resulta tan elevado, digo, finalmente sí puede darse, pero no resulta tan elevado, tratándose de un proceso que terminó muy rápido. Entonces, es una ventaja y finalmente los jueces tienen que tomarse las cosas en serio para poder emitir esa sentencia. Y tenemos un caso de excepción,
el tribunal emitirá sentencia entre los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia. Si se fijan, igual, 5 días no es nada, es un término muy, muy prudente para emitir una sentencia. Ojalá ya así fuera a nivel nacional en todas las materias, ¿no? Que se pudiera emitir de manera pronta. Pero bueno, hasta aquí, eso es el procedimiento ordinario. Igual, insisto, si tienen alguna duda, con todo gusto la podemos ir resolviendo. Si no, de cualquier manera, continuamos. Pasamos entonces al procedimiento especial. El procedimiento anterior fue el procedimiento ordinario, ahora procedimiento especial. Tiene aplicabilidad en los siguientes casos. Obviamente hay algunos otros, pero también son los más comunes. En casos de declaración de beneficiarios por fallecimiento o desaparición del trabajador o trabajadora, cobro de prestaciones no mayores a 3 meses de salario y conflictos de seguridad social. Tenemos algunas características que se deben de tomar en cuenta. Aquí se deberá contestar en un término de 10 días y no 15, como en el procedimiento ordinario. Hablando de un procedimiento especial, se supone que debe ser más rápido. Entonces, por eso los términos reducen. Y se tendrán 3 días para formular réplica y contrarréplica. Igual se reducen los días. Desahogado lo anterior, se dicta un auto de depuración en el término de 15 días. Este auto de depuración es lo mismo, o lo equivalente, mejor dicho, a la audiencia preliminar. Aquí nos brincaríamos esta audiencia preliminar, esta primera audiencia, salvo casos en específico, que igual lo vemos en el siguiente punto. Cuando los asuntos no se hubieran ofrecido documentales, solo se hubieran ofrecido documentales o se reduzcan a meras cuestiones de derecho, se dictarán sentencias en el término de 5 días. Bueno, ¿cuándo no? Cuando se ofrece algún tipo de testimonial, cuando se ofrece algún tipo de prueba pericial, obviamente aquí ya no va a ser tan sencillo que se puede desahogar nada más de forma documental o escrita. Y en caso contrario al punto anterior, se celebrará una audiencia de juicio, al igual que en el procedimiento ordinario. Listo, el procedimiento especial es eso, muy reducido, muy compacto. La idea es que todo fluya mucho más rápido que el procedimiento especial, incluso previo a la reforma de mayo de 2019. Ahora pasamos con las obligaciones del patrón dentro de un procedimiento laboral, que también es importante que se tome en consideración a todos aquellos empresarios o patrones que nos estén acompañando en la sesión, donde, como ya saben, la carga de la prueba siempre es del patrón, salvo casos de excepción. La carga de la prueba es del patrón, salvo en caso de que se niegue la relación laboral. En caso de, saludos Denise, desde Guadalajara hasta La Paz. Negativa de la relación laboral, aquí simplemente, ¿cómo te voy a acreditar yo que no eres mi trabajador? No hay documentos donde yo pueda decir, aquí hay un documento donde dice que no eres mi trabajador. Pues no, es totalmente ilógico. Entonces, en este caso, cuando el patrón niega la relación laboral, es el trabajador quien debe acreditar la existencia de esta relación. Y este es un caso de excepción cuando se revierte la carga probatoria. Antes, y como ya lo mencionaba hace un momento, existía la figura del ofrecimiento de trabajo, donde se iniciaba un proceso, el trabajador reclamaba la reinstalación y llegando a la primera audiencia el patrón le decía, ¿sabes qué? Yo no te despedí, tan es así que no te despedí, que te ofrezco el trabajo, ven y reincorpórate conmigo. La junta le avisa al trabajador, el trabajador decía, sí quiero, me regreso a trabajar y una vez que se regresó, el proceso sigue, continúa, no se para. Llega un laudo, hablando obviamente de antes de la reforma, llega el laudo y la Junta tiene la obligación de revisar si ese ofrecimiento de trabajo fue de buena o de mala fe. Si fue de buena fe, la carga de la prueba se revertía para que el trabajador acreditara el despido injustificado. Ahora ya no. La ley reformada de mayo del 2019 señala que el ofrecimiento de trabajo, a pesar de que se declare o que se califique que fue de buena fe, no revierte la carga procesal. Evidentemente, como les decía al principio, ya no va a ser tan común el ofrecimiento de trabajo dentro de un proceso, donde, me demandas, te ofrezco el trabajo. Pues no, porque finalmente es una estrategia que muchos abogados usan para buscar revertir cargas probatorias y ponérselo un poquito complicado al trabajador. Que finalmente es eso, el patrón tiene pocas maneras de defenderse sobre la ventaja que le da la ley a los propios colaboradores, ¿no?
Y otra carga y responsabilidad que tiene el patrón es la conservación de documentos, que como ya todos sabemos, contratos, controles de asistencia, recibos de pago, comprobantes de pago y prestaciones, y los demás documentos que señale la propia ley, ¿no? Estos los debe de conservar tal cual. Hablando de materia laboral, pues obviamente los temas fiscales también tienen especificaciones. Bueno, pasando a los medios de prueba para la defensa del patrón, nos vamos a ir muy rapidito. Adelante, por favor. Aquí, como siempre, no hay alguna trascendencia en forma general sobre la reforma. Sobre se pueden ofrecer documentales públicas, privadas, documentales de informes, inspecciones oculares, testimoniales, confesionales, que es lo que conocemos desde hace muchísimos años en cualquier tipo de materia, ¿no? Aquí no voy a abundar mucho. Simplemente aquí lo que sí me gustaría hacer énfasis es en las pruebas fundamentales que tiene el patrón, ¿no? Recordemos que la idea es buscar cómo vas a acreditar tú que no hubo un despido injustificado. Bueno, las pruebas fundamentales, como ya todos sabemos, la renuncia y finiquito, son las pruebas más ideales. Nosotros como abogados decimos, si tienes renuncia y finiquito y ratificada, mucho mejor. Bueno, esto es una prueba fundamental. Si no se tiene y el trabajador llegó a incurrir en alguna fracción del artículo 47 de la ley, causales sobre rescisión, bueno, pues pudiera ser un procedimiento administrativo de investigación, que estos generalmente son ejecutados y desahogados por las comisiones mixtas de los patrones o de los centros de trabajo. Perdón, me corrijo, de los centros de trabajo, no de los patrones. Que la comisión mixta es un ente interno que representa ambas partes. Entonces, actúa como una autoridad interna que resuelve, investiga y sugiere o recomienda al patrón sanciones o simplemente le dice no hay nada que sancionar. Entonces, pudiera ser un procedimiento de investigación donde se acredite con base en la investigación que sí hubo causales de rescisión justificada y por consecuencia le recomienda al patrón o que lo sancione o que lo rescinda o algún aspecto en específico, ¿no? Aquí esto pudiera determinar un despido justificado. También es algo que se podría recomendar, falta obviamente de renuncia y finiquito, y lo que podría ser un convenio de terminación de la relación laboral, que como todo, ambas partes deciden, el trabajador dice ya no quiero continuar, el patrón dice estoy de acuerdo, se firma, se ratifica y listo. A pesar de esto, pudiera existir una demanda a futuro, pero con este convenio pudiéramos darle seguridad jurídica al cliente o al patrón para que se defienda oportunamente. Y las pruebas periciales, que estas engloban a los 3 documentos anteriores, o las 3 o 4 pruebas fundamentales, ¿no? Para acreditar que la firma es el trabajador, que las huellas efectivamente las plasmó, la fecha, descripción del documento, etcétera, etcétera. Y en cuanto a pruebas o aspectos probatorios relevantes a partir de la reforma, también tenemos 2. Esto es un paso bueno también para el patrón, donde el artículo 47 al final señala que la falta de aviso al trabajador personalmente por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada. Esto ya existía, pero se le agrega esta parte, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Es decir, dependerá de cada abogado laboralista ver la manera de acreditar que efectivamente el despido tuvo justificación. ¿Cómo? Va a depender de cada caso específico, de cada fracción en la que haya incurrido, para poder buscar acreditar esto ante el tribunal laboral. Esto es muy bueno, porque antes sí te limitaba bastante. Y el artículo 101, donde señala que el contenido de un CFDI hará prueba si se verifica en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria. Igual, esto nace de una jurisprudencia que ya existía por una interpretación de los altos tribunales, pero ahora ya lo hacen ley. Entonces, también buenísimo para los patrones, donde muchas veces pues, simplemente el trabajador no te firmaba la nómina, pues bueno, ya con el CFDI acreditas que efectivamente le pagaste. Tan es así que está timbrado ante la autoridad de Hacienda. Bueno, pasamos ya a otro punto, continuando con el proceso, en cuanto a las formas de terminación de un procedimiento. ¿Me escuchan? Me gustaría confirmar nada más si me escuchan. Sí. Ok, va. Continuamos.
segundito, una falla técnica. Pero bueno, vamos a continuar, aunque no se vea en la presentación. Las formas de terminar un procedimiento laboral pudiera ser ya sea por desistimiento, por convenio entre las partes, por caducidad del proceso o por prescripción para ejecutar algún tipo de condena. Tenemos 2 años para, ya gané, ya se condenó al patrón a que me reinstale, a que me pague. Tengo yo 2 años como trabajador para buscar la ejecución de esa sentencia. Si pasan esos 2 años y no se actualiza alguna interrupción de la prescripción, se termina el derecho para poder ejecutar lo ya ganado o sentenciado. La caducidad, simplemente por inactividad del proceso, pasa cierto término que prevé la ley. No nos vamos a meter tan a fondo porque ya el tiempo se nos está veniendo encima, pero se ordena el archivo del expediente porque simplemente pasa un tiempo determinado sin que la parte interesada promoviera al respecto. El convenio, pues ya su propio nombre lo dice, y el desistimiento se llega a un acuerdo o el trabajador por su simple decisión dice, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar, me desisto de la demanda y termino. Pasamos con lo siguiente. Resoluciones definitivas. Existen 2 tipos de resoluciones definitivas de una sentencia. Pudiera ser absolutoria, una sentencia absolutoria o condenatoria. La sentencia absolutoria, aquí en el medio, lo conocemos así cuando absuelven a la acción principal. Es decir, tú pediste la indemnización y se determinó que no tienes derecho a ella porque no hubo un despido injustificado. Entonces se absuelve, el patrón no está condenado a esto, pero sí pudiera existir alguna condena por el pago del salario, por el pago de alguna cantidad que quedó pendiente, aportaciones al IMSS, un aspecto en general donde se considera absolutorio cuando la acción principal no está condenada. Y condenatorio, de igual manera, cuando la acción principal aquí sí está condenada a reinstalar o a indemnizar, a pesar de que diga que está condenado a reinstalar, pero no al pago de la última quincena, ¿no? O no al pago de aportaciones al IMSS porque sí te las otorgo. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Ya en cuanto a ejecución de condenas, ¿qué pasa? Primero, una vez que ya existe una sentencia firme, se debe de cuantificar el valor de las condenas. Es decir, cuánto me debes de salarios caídos, de intereses, prestaciones reclamadas, horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Se tiene que cuantificar, se tiene que ver cuál es el valor de esto. Y a pesar del punto anterior, en la sentencia se da un término voluntario para que el patrón pueda cumplir con lo condenado, para que consigne el pago, para que se haga una cita ante la autoridad laboral y ahí se realice el pago del cheque, ¿no? Es un ejemplo, pudiera ser. En caso de que no ocurra el cumplimiento voluntario, ya cuantificado el valor de la condena, pasaríamos a una etapa de embargo. Esta etapa de embargo ocurre como en casi todos los procesos de cualquier materia, donde tú vas al domicilio del demandado, lo requieres para que te pague X cantidad de dinero, y si no te paga, tú puedes embargarle ya sea un bien mueble o un bien inmueble, siguiendo las reglas generales para cualquier tipo de embargo. Obviamente está por demás decirlo, pero pues los derechos laborales son superiores a muchos otros, ¿no? Como pudiera ser un derecho mercantil o un derecho civil. Y hasta este punto terminamos con el proceso ordinario, especial, las autoridades que se generaron, los términos. En cuanto a la reforma de mayo del 2019, ya esto es el macro de lo que ocurrió. Pero, a pesar de esto, seguimos en constante cambio y en constantes reformas a la propia legislación laboral, al propio impacto que tiene el patrón sobre las relaciones con sus colaboradores e incluso con las propias autoridades laborales o administrativas al respecto, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un señalamiento de otras reformas relevantes. No vamos a entrar a fondo a cada una. Por lo mismo, cada una podría ser sujeta a un propio webinar o un propio curso. Entonces, nada más vamos a mencionarla de forma general. Pero tenemos que el 2 de julio del 2019 también se generó una reforma laboral importantísima sobre las personas trabajadoras del hogar. Que como bien fue digamos, muy sonado a nivel mediático,
por la propia naturaleza de la relación de trabajo que se venía dando, ¿no? Que existían ahí ciertas controversias. Pero bueno, esta es una de las reformas importantes después de mayo. Después tuvimos la reforma al teletrabajo, del teletrabajo, el 11 de enero del 2021, que también viene fuertísima con aspectos novedosos, ahora ya con el mismo tema COVID, que vino a revolucionar y a cambiar la forma de relacionarnos entre el patrón y el trabajador. El teletrabajo es una muy buena opción, regula bastantes aspectos. También hay temas pendientes a interpretación, pendientes a cómo se va a dar en la práctica, pero esto también es un aspecto muy importante. Como lo comentaba, hace un tiempo se dio un curso al respecto. No sé si probablemente a futuro se vaya a dar otro por parte de la firma, para que estén atentos, pero pudiéramos hablar tanto del trabajo o personas trabajadoras del hogar. Y finalmente, la subcontratación o la contratación de servicios especializados, que prevé la propia reforma del 23 de abril del 2021. Esto también fue un boom, creo que fue la que más impactó a todos los patrones, que obviamente ponían personas a subordinación de otras, trabajadores, mejor dicho, y que tuvo que pasar todo este tema de descripción ante el REPSE, acreditar objeto social, incluso hubo modificaciones de objetos sociales en muchos de nuestros clientes. Se dio el fenómeno de la exigencia de mi proveedor, de que si no me tienes un registro ante el REPSE, terminamos la relación contractual. Entonces, sí fue un boom. Seguimos en este punto importante del REPSE, de la inscripción, y finalmente nos encontramos ante ya la etapa del seguimiento, ¿no? De los informes que se tienen que dar constantemente ante las autoridades. Entonces, esas tres reformas, digamos que fueron las más importantes después de mayo del 2019. Y hasta este punto sería todo. Tenemos una pregunta, licenciado, sobre el teletrabajo. Va relacionado a eso. Por el mismo tema de teletrabajo, ¿un contrato firmado de forma electrónica tiene validez ante una demanda? De acuerdo, Eric. Pues mira, realmente no hay un precedente como tal que lo especifique. Sin embargo, a propia consideración mía, así que es una opinión particular, sí se pudiera dar si se dan los elementos necesarios de la identificación de los que suscriben el contrato, ¿no? Tanto del patrón como del trabajador, que pudiera ser. Existen algunas plataformas que ofrecen este servicio. Es una que tiene el monopolio, pero bueno, son varias las que ofrecen el servicio. Donde se pueden incluso suscribir contratos de forma electrónica con las firmas electrónicas de cada parte, la firma del SAT, la misma que usamos ante el SAT, y se acredita fehacientemente que son estas las firmas de ellos. Existe ahí, digamos, un macro o una laguna donde, bueno, ¿cómo no sé yo que otra persona usó mi firma electrónica para suscribir un contrato contigo, ¿no? Obviamente es un tema complicado. Se podría considerar que sí es válido. Sin embargo, todavía no hay una interpretación o una sentencia que diga específicamente algo al respecto. Pero si nos vamos a la analogía de la suscripción de contratos civiles, sí se podría dar. No sé si quedó contestada tu pregunta o pudiera ser más claro. Gracias, Eris, que adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? Pueden abrir su micrófono. Si alguien tiene levantada su mano, aprovechar que el licenciado Néstor que nos acompaña el día de hoy. No tenemos otra pregunta, licenciado. ¿Gusta adicionar sobre el tema antes de concluir la videoconferencia? Sí, muchas gracias. Solamente recordarles a todos que estamos ante un nuevo paradigma de las nuevas relaciones laborales y nuevo sistema procesal laboral. Incluso los temas colectivos y sindicales son bastante complejos. Insisto, el día de mañana hay otro webinar por 2 abogadas especialistas de la firma que van a impartir eso al respecto. Pero sí creo que es importante poner un granito de arena por parte de los operadores del sistema laboral, sistema jurídico laboral, hablando desde el trabajador, que cambia la perspectiva de que ya no es nada más su abogado quien da la cara.
el patrón que debe tener esta nueva consideración en que los procesos van a ser más ágiles. A lo mejor no como lo prevé la ley tal cual, pero sí van a ser más ágiles. Tiene que tener un control documental muy estricto para poderle dar las herramientas a su abogado para defenderlo. Si no existe este mismo control, el abogado difícilmente los va a poder defender correctamente. La nueva realidad tiene la intención de que el centro y la etapa prejudicial sea el filtro para que realmente solo se vayan las demandas o a demanda los conflictos que realmente son complicados, que muchas veces son cuestiones, pues hasta aspectos sentimentales, aspectos es que me vio feo, es que por eso ya no la voy a firmar, por eso me voy y le voy a tratar de sacar lo más que pueda de su empresa. Creo que es un aspecto de ambas partes donde el trabajador tiene que ser más sensible, donde el patrón tiene que ser más sensible. Ahora desde la audiencia prejudicial ya tienes que llegar con una postura de ¿voy a negociar o no voy a negociar? ¿Por cuánto voy a negociar? Si es que así se diera el caso. Entonces, estamos ante estas nuevas realidades. Acérquense con sus abogados laboralistas, revisen su compliance laboral para que documentalmente hablando sepan cómo terminar una relación de trabajo y que no les perjudique en un proceso de demanda. Sepan cómo documentar esa rescisión, sepan cómo incluso documentar alguna acción u omisión que sea sancionable de acuerdo a la propia ley. Entonces, este nuevo paradigma tiene varias aristas. Este es un macro de lo nuevo, de lo que se va a generar, de lo que está generando incluso. Ya estamos en la última etapa, ya hay pocos estados los que falta implementar esta reforma, pero ya no podemos esperar a ver qué pasa. Entonces, insisto, invitarlos a que se acerquen con sus propios abogados laboralistas, que se acerquen con nosotros si es que ustedes sí lo desean. Estratego Firma está para asesorarlos, para apoyarlos en el compliance laboral que ustedes requieren, necesitan o quieren incluso perfeccionar. Con todo gusto lo podemos hacer. Los abogados litigantes, que por cierto un saludo a mi equipo que está aquí conectado, los litigantes de Estratego. Estamos ahora sí que a sus órdenes. Si tienen algún tema en específico que quieran tocar, si tienen algún tipo de demandas, si tienen algún conflicto que busquen negociar, con todo gusto podemos ahí apoyarles. Y pues nada, agradecer a todos por su asistencia, por la atención a este webinar y pues nada, sí. Saludos a las personas que aquí nos acompañan. Licenciado, no sé si nos pueden compartir en el chat la información sobre la conferencia que nos comentó hace un momento para hacérsela llegar a los participantes. Si alguien nos las puede compartir en el chat. Y antes de concluir, por supuesto, agradecerle al licenciado Néstor Daniel González Salas por su valiosa exposición de la videoconferencia informativa Nuevo Sistema Laboral de Coordinador Nacional de Litigio en Estratego Firma en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a 9 de marzo del 2022, y nos firma su reconocimiento el contador Juan Carlos Esqueda Han, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de La Paz. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas, a todo su equipo. Les agradecemos. Vamos a seguir otros temas con Estratego Firma. Canaco La Paz les estará haciendo llegar la invitación a sus correos electrónicos. Tenemos de aquí a noviembre varios temas muy interesantes que les van a servir para su empresa. También comentarles que en el chat les acabo de compartir un link para que me apoyen a contestarlo. Eso nos ayuda tanto a Canaco como a los expositores y a las empresas que nos apoyen a conocer su opinión de las videoconferencias, los temas que les interesaría que nosotros programáramos y se los ofreciéramos, y qué podemos mejorar. También allí podemos generar la constancia digital de participación. Y en ese mismo correo que me compartan, les voy a hacer llegar la presentación que ya me autorizaron que se las pueda compartir y se las haga llegar. A nombre de Canaco les agradecemos su asistencia y su participación. La próxima videoconferencia que vamos a tener va a ser el 24 de marzo y es de Compact y sobre CFDI. Ahí estaremos posteando en Facebook de Canaco La Paz. Estoy aprovechando ahorita la promoción para que vean dónde subimos la publicación
publicidad, en caso de que no la vean con tiempo, la publicidad la subimos en Facebook, en Canaco La Paz. Esta videoconferencia va a estar también publicada en unos días en YouTube, de Canaco La Paz, por si se les pasó algún dato, ahí puedan verificarlo. Pues nuevamente les agradezco a todos, muchas gracias licenciado, a Sandra, a todo el despacho, y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente para todos. Que tengan un buen día.